nuestro sector ha sido quizá uno de los sectores más perjudicados en esta pandemia, puesto que va para 19 meses encerrados, sin ayudas y sin esperanza, que eso es lo peor que podemos tener. El ser humano no puede vivir sin esperanza y nosotros ahora mismo no tenemos esperanzas de salir otra vez. No tenemos ayuda, nunca hemos tenido ayuda de administraciones públicas, todo es a base de nuestro esfuerzo. Y cuando llega esto, pues tú, imagínate, pagas hipotecas, pagas préstamos personales y ves. Y mucha gente tenía a sus hijos estudiando y muchísimos problemas. Y nosotros nos encontramos, supuestamente el Gobierno decía que no iba a dejar a nadie en la cola, pero nosotros no estamos en la cola. Nosotros que no existimos en ninguna cola. Y nos encontramos en una situación que desesperada totalmente. Entonces no sé qué pensarán las administraciones públicas, si nos dejan trabajar, qué piensan, cómo vamos a salir, porque a otros sectores el Gobierno le ha dado, tanto el Gobierno nacional como las comunidades, le ha dado unas ayudas. Este sector está olvidado y nosotros somos todos empresarios y somos de tradición. Llevamos muchísimos años, cientos de años. Aparte es que es nuestra vida.